Hola, hola, estimados estudiantes, ¿me escuchan ahí? A ver, aquí ha habido un detalle con el Sí, micrófono. Permítame su atención al tema del listado, por favor. Josué, Presente, Inge. correcto. Elian, Presente. Byron, Byron también dijo que se conectaba en breve. Joseph Japa, sí, bien. Joseph Japa, Eh, José Vicente, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Jefferson Paki, eh, Jimmy Quesada, presente ingeniero, buenas noches. Freddy Quispe. Quispe no está viniendo Freddy. Diana Sibisaca. Diana sí Buenas está. noches, gente. Correcto. Francisco. Francisco también. Buenas noches. Correcto. Alejandro Presente, dije buenas noches. y Pablo. Bien. Pablo también se encuentra acá. Muy bien, Inge, bienvenido. discúlpame, ¿puede ayudar con la asistencia? Perdón, no le vi. Yo sí. Es Joseph. Ya, Joseph. Listo, Joseph. Ya, ingeniero, muchas gracias. Genial. Ya, a ver, Inge, a mí no me tomó lista. no le tomé. ¿Pablo? Yes. Ya le registro ahora. Sí, parece que antes estaba con este detalle. Ya, listo, Pablo. Bien. Yo en breve voy a mostrar acá pantalla. Listo. ¿Se alcanza a ver aquí? Bien, vamos a analizar el tema de sensores. ¿Sí? Sensores. ¿Sí me escuchan ahí? Parece que el audio está un poquito. Buenas, ingeniero. Escucha, ingeniero. Hola, Jefferson, bienvenido. Ya te paso registro. Parece que aquí, ya, ahí está más viable. Ahí sí. Bien. En primer lugar, ¿saben ustedes que nosotros tenemos sensores, por ejemplo, que podemos conectarlos a microcontroladores, como por ejemplo es el caso de Arduino, ¿no es cierto? Pero también hay sensores que también podemos tenerlos en el sector industrial. Por supuesto, los sensores del sector industrial son un poco más costosos, pero asimismo son muy fiables, son más fiables, digámoslo así, más resistentes y más duraderos. Entonces, cuando nosotros hacemos emprendimientos de carácter tecnológico, nos conviene más utilizar sensores industriales, ¿sí? El día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante, el sensor de temperatura PT100. Un sensor muy importante, no es tan costoso, pero es ampliamente utilizado en el sector industrial y considero que es algo importante para tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, en el sector industrial, nosotros, ¿qué variables podemos medir antes de entrar al tema del PT100? Podemos medir temperatura, presión, que puede ser de líquidos, presión de gases, presión atmosférica, en fin, diferentes tipos de presiones. Posiciones, hay sensores que miden posición, por ejemplo, fines de carrera o sensores fines de carrera, sensores giroscópicos, sensores de eje transversal, en fin, vamos a ver algunos de ellos. Sensores que miden la intensidad de luz, por ejemplo, para medir el tema de energías renovables, el tema de la radiación solar y verificar en qué horas, por ejemplo, es más interesante, ¿sí? ¿Te escucho? Bien, Dale, dale. ya. Entonces,
También tenemos sensores de sonido, sensores de fuerza y de tensión. Este tipo de sensores tiene la capacidad de enviar datos de voltaje o corriente. ¿Estamos? De voltaje o corriente. Ya, vamos a ver cómo nos va. A ver, permítame que un detalle. Ya, listo, ahí sí. Este es el famoso sensor PT100. ¿Sí? Es un sensor que es en forma de una varilla. Estos miden temperatura. ¿Cómo pueden ser utilizados en el sector industrial? De hecho, nosotros tenemos una materia que se llama aplicaciones industriales, que la tomaremos en quinto semestre. Y justamente hablan sobre puntos específicos de los sensores, ¿sí? Entonces, acá nosotros utilizamos los sensores de temperatura en grandes lugares. Por ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros vamos a trabajar en una empresa que trabaja en snacks, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo visito acá, creo que todavía sigo compartiendo. Bien. Si por ejemplo yo acá pongo, todos estos son snacks, ¿no es cierto? ¿Pueden observarlos? Vamos a tomar en cuenta un proceso industrial real. Acá tenemos muchas fundas, de hecho hay fabricantes, ¿no? ¿Ya? Por lo general, estos se cierran o se sellan con calor y lo hacen con mordazas, ¿sí? Vamos a ver acá una situación interesante. Espero que me ayude. Bueno, estas son las famosas máquinas que hacen eso. Acá podemos verla. ¿Sí? Estas se llaman mordazas industriales. ¿Ya? Estas mordazas industriales sellan fundas sellantes a través del uso de calor. Las que hacen esto son unas como mordazas. Aquí podemos observarla que justamente en esta sección pasa el enfundado y sella exactamente al valor de temperatura que nosotros necesitamos. Pero ustedes se preguntarán, y yo más bien, yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si la temperatura es muy tenue, es muy baja? ¿Qué podría pasar ahí? No sellaría bien. Onda. Sellado, ingeniero. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué podría pasar? Mm, Si lo que pueda pasar, obviamente, si la temperatura es muy baja, es que no va a sellar, ¿no? No va a sellar. Es más, habría un derramamiento del producto, ¿cierto? En cambio, si es que es muy abrasivo, Se rompería la unión. va a deshacerlo, va a carbonizarlo, correcto. Entonces ahí es donde entran los sensores. Los sensores, por ejemplo, de temperatura. Ten en cuenta que estas máquinas no utilizan microcontroladores, utilizan controladores lógicos programables, es decir, PLCs, por sus características de resistencia. ¿Ya? En el sector, en Loja, últimamente ha habido, de acuerdo al último censo del 2022, el año pasado, de la Cámara de Comercio de Loja, un incremento de alrededor de un 25% de empresas de carácter semi-informal. Y muchas de estas máquinas han sido adquiridas en países como Estados Unidos y especialmente en China. Todos estos en se puede decir, en su circuitería, en su lado electrónico, el jefe, el controlador jefe de ellos es un PLC. ¿Ya? Entonces, la importancia que tenemos de tener en cuenta estos PLCs.
Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles para preverlos y, por supuesto, ir planteándonos la idea de estudiar este tipo de sensores que, por supuesto, brindan esa oportunidad tan grande. ¿Cuáles son las caracterizaciones de los sensores? Vamos viendo a breves rasgos. Por ejemplo, el accuracy. La accuracy es el valor real mientras el valor medido, margen de error. La resolución, la capacidad de detectar. Por ejemplo, hay sensores capacitivos que tienen la capacidad, valga la redundancia, de detectar, ¿qué cosa? Objetos a cierta distancia. La repetitividad. ¿Qué tan fácil es volver a censar una variable? Por ejemplo, otra vez el sensor de temperatura puede llegar a medir menos 20 grados, menos 50 grados, etc. La linealidad, la precisión. ¿Qué tan preciso es? El rango. Hay un nivel de voltaje que ya lo vamos a ver en breve. Su respuesta dinámica, es decir, su respuesta en frecuencia. ¿Cuántos hercios, kilohercios o megahercios de señal soporta? El lugar de aplicación, la calibración, por supuesto, el costo. Ojo, no se preocupen, todo esto queda aquí grabado para que se vaya teniendo en cuenta. Hay sensores, por ejemplo, que miden posicionamientos. Este es un sensor de posicionamiento angular. Es muy parecido a un potenciómetro, ¿no? Al girarse esto envía un valor resistivo que lo que hace es variar un valor de voltaje. Y gracias a ello podemos identificar, por ejemplo, movimientos angulares o de precisión. También tenemos sensores de disco ranurado. ¿Para qué sirven estos discos ranurados? Hay un emisor de luz y un fotodetector. Cuando el haz de luz choca o sobrepasa esa vista agujereada y llega al detector, sirve para contar. Interesante. Eso puede funcionar como un tacómetro, un velocímetro, un contador de objetos, un contador de eventos, en fin, una cantidad importante de movimientos. Posicionamiento lineal, ya vamos a ver en breve. Y bueno, yo he tenido la posibilidad de ver un tipo nuevo de PLC, que justamente acá vamos a ver una sinapsis, ver cómo se conecta un sensor a un PLC. Este PLC es un PLC de aproximadamente 110 voltios de conexión a alimentación. Aquí podemos ver el PLC. Es un PLC de la serie S1200 de la fabricante Siemens. Recuerden, nosotros estudiamos Siemens acá en el instituto porque es uno de los PLCs más utilizados en la región sur del Ecuador y en el Ecuador mismo. Y por supuesto son de muy alta calidad y confiabilidad porque su tecnología ya lleva más o menos unos 45 años en el mercado. Siemens es el principal proveedor de PLCs en el mundo y por eso lo estudiamos acá. Entonces vamos a prestarle un poquito de nuestra atención al siguiente video. No sé si el audio se escucha bien, por favor. ¿Sí se escucha bien, Inge? Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver cómo se conecta un sensor tanto PNP como NPN hacia el PLC. Comencemos con el sensor PNP. Tiene su fuente de alimentación positiva y negativa. El positivo es el cable de color marrón y el negativo el cable de color azul que estamos conectando a la fuente del PLC. La señal es el cable de color negro y en este caso es señal positiva. Como es positivo, el común necesita ser negativo. Por eso hacemos la conexión de la bornera 1M hacia el negativo de la fuente que es la bornera M. Luego el sensor NPN. La señal que envía ya no es positiva, sino negativa. Entonces el común necesita ser positivo. Entonces hacemos la conexión del 1M hacia el positivo de la fuente que es L+. Y acá tenemos una aplicación que mientras me detecta el sensor, puede ir cambiando los pilotos en la salida del PLC. Muy bien. Bueno, esta es una breve sinapsis. ¿Qué podemos rescatar de este ejemplo?
En primer lugar, estos sensores no son de temperatura. Es un sensor capacitivo. ¿Bien? Para poder explicar el sensor capacitivo, yo voy a hacer uso acá de una pequeña pizarra digital. Aquí se puede ver, por favor. Creo que todos me llegan a ver acá. Bueno, en el sensor capacitivo, vamos a dibujar acá un sensor del margen capacitivo. Este es un sensor capacitivo. Entonces yo tengo aquí un sensor de tipo capacitivo. Ya. Verán, este sensor funciona de la siguiente forma. ¿Cómo es un capacitor? ¿Y por qué se llama capacitivo? Un capacitor tiene esta representación, donde tiene dos polaridades, positiva y negativa. Y su función principal es aquí almacenar, ¿qué cosa? Energía. ¿Ya? Es decir, que si yo midiera con un voltímetro, yo voy a medir aquí voltaje. Entre más energía, mayor va a ser la concentración del voltaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, teniendo cargas positivas en la parte superior, aquí tengo cargas positivas y acá tengo solo cargas negativas. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de potencial se conoce como voltaje. ¿Ya? Por supuesto, tiene dos etapas o dos placas. La primera placa y la segunda. Estamos. La primera y la segunda placa. El sensor capacitivo actúa de la siguiente forma. Esta es como que fuera la capa. ¿Ya? Y si yo le acerco un objeto, por ejemplo, le voy a acercar una lata de, qué sé yo, de atún. Yo tengo aquí una lata de atún. Aquí tengo atún. Digamos que está en una banda transportadora. Aquí está mi banda transportadora. Y aquí estoy pasando atún. Lo que hace el atún es cerrar el circuito, es decir, que la parte de aquí, la parte que está más próxima al sensor, se comporta como el cátodo del condensador, siendo esta parte el ánodo y aquí tenemos el cátodo. Entonces, entre más cerca esté, mayor tensión va a detectar el sensor y esta tensión va a ser enviada a nuestro PLC. Entonces aquí tenemos el PLC. Y tenemos nuestro PLC. Y esta tensión va a ser. ¿Para qué sirve entonces un sensor capacitivo? Para contar objetos, si están pasando o no están pasando. Para ver su proximidad, etcétera. Eso es lo que mostraba el vídeo. Este es un sensor capacitivo. Y a diferencia de los inductivos, tiene la capacidad, no la redundancia, de detectar de diferentes materiales los objetos. Puede ser madera, puede ser una mano, puede ser plástico, puede ser hierro, puede ser metal, puede ser un rubí, oro, plata, puede ser tela, puede ser todo lo que ustedes quieran. Un sensor capacitivo tiene la posibilidad de detectar cualquier tipo de objeto. En cambio, un sensor inductivo, solo metales. Solo metales. ¿Sí? Un sensor capacitivo detecta cualquier tipo de material. Un sensor inductivo, por eso utiliza el término de inductancia, solo materiales metálicos. Es pregunta de examen. ¿Qué tipo de sensor yo debo utilizar para detectar cualquier tipo de material? ¿Un capacitivo o un inductivo? Pregunta. Entonces, para cualquier tipo de material, ¿qué tipo de sensor debe ser? Capacitivo. Capacitivo. Y si son solo materiales de tipo metálico, Inductivo. ¿ya? Es más, si este es un atún, yo ni necesitaría utilizar un capacitivo. ¿Qué podría utilizar? El sensor inductivo, ingeniero.
un sensor. ¿Ya? Entonces, miren, este fenómeno utiliza la capacitancia, pero se llama capacitivo para detectar cualquier tipo de objeto. Esto detecta cualquier tipo de objeto. Lo que hace entonces es que es como que fuera un medio capacitor y cuando se acerca a un objeto, completa un capacitor completo. La función principal de un capacitor es almacenar energía. Yo estoy pasando niveles de energía y por ende lo estoy detectando. Ese es el fenómeno físico por el cual nosotros podemos detectar cualquier tipo de objeto. ¿Preguntas en esta parte? ¿Ninguna? Listo. Entonces, esto que lo tengan muy en cuenta. Ya, algo importante y con esto terminamos la clase al menos de máquinas. Voy a ver. Voy aquí a dibujar un PLC. Y tengo mi PLC. Esto no me agrada como PLC. Vamos a ver cómo va. Este es mi PLC. ¿Ya? Aquí tengo mi PLC. Todo bien. Muy bien. Aquí está la parte de abajo del PLC. Muy bien. Entonces, aquí tengo L y N, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de eso o no? La última clase lo vimos, ¿recuerdan? Aquí teníamos unos conectores, ¿sí o no? Teníamos dos tipos de motores, ¿ok? Y escape. Aquí teníamos unas entradas. ¿Cómo se las definían las entradas? ¿Cómo? ¿Sí o no? Ya. Entonces, este es un tipo de PLC, digámoslo así. Ahí está alimentado, aquí tengo fase y aquí tengo neutro, ¿correcto? Este es un PLC de la serie 110-220, ¿ya? Es de tipo RCE. R que quiere decir relay. Es decir, que sus salidas, como por ejemplo la salida Q1 o Q2 o Q3 o las que sean, son de tipo relay. Entonces, son de tipo relay. La C quiere decir clock, que en español, ¿qué quiere decir clock? Referente a reloj, Inge, en punto. Reloj, exacto. O sea, yo puedo ponerle un reloj. Por ejemplo, puedo hacer que se prenda un lunes a las 6 de la mañana y se apague el lunes a las 6 de la tarde. Eso es un clock. Una capacidad de temporizarlo por días, horas, minutos o meses. Eso es un clock. No todos tienen la capacidad. Y E viene de Ethernet. O sea, tiene un puerto de tipo, ¿cómo se llaman estos puertos? De tipo red. Puedo conectarla a la red de internet. Eso les digo, estos PLCs pueden conectarse a la internet. Yo puedo hacer un montón de cosas ahí. Programación con HTML para una página, para controlarlo a través de un módem por WhatsApp, para trabajarlo con una aplicación o subir datos a una nube. En fin. Los últimos pines, el 7 y el 8, aquí está el I7 y el I8, son destinados para ¿qué cosa? Para sensores. ¿Estamos? Allá, entonces yo aquí puedo, por ejemplo, tener un sensor. Aquí tengo un sensor de 24 voltios, por ejemplo. Entonces, así se conectan los sensores. Puedo tener dos. Pero se me pregunta, yo digamos que quiero tener más. ¿Qué puedo conectar acá? ¿Sí se acuerdan qué era esto?
¿Qué dice ahí? Módulo Ajá. Exacto. de Yo puedo, ampliación, creo era, o de... Ese de ampliación que dijo. Exacto. módulos de expansión, exacto, módulos de expansión. Estos son módulos de expansión, ¿correcto? De expansión. Por ejemplo, para no comprarme todo el PLC, mejor me compro un módulo de expansión. Por ejemplo, con más entradas de tipo analógicas o con más entradas de tipo digitales, lo que yo quiera. Hay un montón de cosas que ofrece no solo Siemens, EBB, Mitsubishi, Yaskawa, Alan Bradway, Schneider, en fin. Todos estos fabricantes ofrecen estos módulos de expansión y son conectables. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Me ahorro dinero. ¿Por qué? Porque ya no tengo que comprar todo el PLC, sino compro el módulo que me hace falta. Y con un PLC puedo tener prácticamente una línea de distribución. ¿Cuántos módulos soporta? Pues solo te soporta, eso sí, hasta 6 módulos. Pero es bastante, porque a veces cada módulo tiene 4 entradas. Entonces, estamos hablando que más o menos puedes tener algo cercano a 24 nuevas entradas y más o menos unas 16 nuevas salidas. Es decir, que tú puedes tener como 4, 5, 6 motores más sin ningún problema, aparte de los que tienes acá. Opa, algo pasó. Algo pasó. Desconozco. Pero se cayó Zoom. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, ingeniero, sí se escucha. No sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó. Bueno. Preguntas, caballeros. Entonces, ¿qué les parece? Miren, eh, esta situación de los PLCs es muy interesante porque hoy por hoy está creciendo mucho la demanda. Recuerden que, por ejemplo, ahora ya los PLCs están evolucionando y estos se están haciendo muy familiarizados a esta tecnología. ¿Qué es la IoT? Internet. Internet de las cosas. Internet de las cosas, correcto. Entonces yo puedo tener sensores acá y monitorearlos en una aplicación, en una nube, graficarlos, puedo hacer un montón de cosas. ¿Ya? Entonces esto ya está evolucionando a las industrias 4.0. Entonces las industrias 4.0 ya es IoT. Miren, si podemos poner más módulos, podríamos incluso tranquilamente con un PLC controlar un brazo robótico. Tranquilamente. Pues, por ejemplo, un brazo para soldar, un brazo para hacer cosas interesantes. Por ejemplo, yo voy a mostrarles acá, no sé si se ve mi pantalla, el navegador. No hay. No, ya, entonces déjenme ver acá si es que me permite, mientras acá lo pongo. Permítanme. Vamos a ver una breve sinapsis, no que no me ayuda mucho. Ruego, por favor, me permitan. Mientras pongo al día acá un videíto que justamente lo estaba descargando. Ya, aquí ya está. Bueno, voy a cerrar esto. Aquí ya voy a compartir con ustedes algo interesante. Quiero que por favor le presten atención. Estos brazos, en el 90% de los brazos son controlados con PLCs de cuarta generación. PLCs de Industrias 4.0. Vamos a ver. Es un poco largo, pero vamos a ver cómo nos va, al menos la mitad del vídeo, si no nos tomaríamos en cuenta para la siguiente clase. Bienvenidos al nuevo vídeo de tendencias tecnológicas. Durante los últimos años fuimos testigos de cómo las nuevas tecnologías fueron invadiendo poco a poco todos los ámbitos de nuestro día a día.
En el vídeo de hoy vamos a hablar del impacto que está teniendo la tecnología en el sector de la restauración. Con el boom de las aplicaciones móviles, también aparecieron las plataformas de reparto de comida a domicilio, como Deliveroo, Just Eat o Globo, que nos permitieron pedir la comida cómodamente desde el sofá de nuestras casas. Según un estudio elaborado por Deloitte, las ganancias de este tipo de plataformas ascendieron a $500 millones en el año pasado. El auge de las plataformas de delivery ha llevado a la aparición de un nuevo tipo de restaurantes. Espacios que solo cuentan con una cocina, sin mesas ni sillas ni camareros, dedicados únicamente a preparar los pedidos a domicilio. Los dueños de estos restaurantes fantasma se ahorran los carísimos alquileres, pudiendo reinvertir este dinero en la compra de productos de mayor calidad. La startup californiana Sun Pizza ha llevado la idea de los restaurantes fantasma a otro nivel. Desde el año 2016 ha implementado un sistema de entrega a domicilio en el que las pizzas son horneadas en las furgonetas de reparto. Las pizzas entran en el horno de las furgonetas 3 minutos y medio antes de llegar al punto de entrega del pedido, lo que permite entregarlas recién horneadas. Además, Sun Pizza también cuenta con robots cocineros que le permitieron reducir el tiempo de preparación y entrega a domicilio a tan solo 22 minutos. La cocina de Sun Pizza consta de una cadena de producción donde conviven robots y operarios humanos. Gracias a la colaboración entre robots y operarios, han alcanzado el récord de cocinar 370 pizzas en una hora. El caso de Sun Pizza no es único. Hoy en día nos podemos encontrar desde robots que preparan café, como el robot Gordon de Café X en San Francisco, robots como Flipping que se encargan de asar la carne de hamburguesa, hasta restaurantes completamente automatizados. Flippy, por ejemplo, cuenta con un sistema de visión artificial y sensores térmicos 3D que le permiten saber el momento exacto en el que la carne de hamburguesa está lista al gusto de cada consumidor. Los robots colaborativos como Flippy se pueden encargar de las tareas mecánicas y repetitivas. Ya sabemos que esa es su especialidad, mientras que los humanos nos encargamos de las tareas más creativas. Como podemos ver en este vídeo, Flippy necesita la ayuda de una persona que es la que coloca la carne en la parrilla, pone el queso y termina de preparar la hamburguesa completa. Pero, ¿y si pudiéramos automatizar todo el proceso de preparación de la hamburguesa? La hamburguesería Pizza en San Francisco ha ido un paso más lejos, creando un sistema totalmente automatizado que prepara las hamburguesas de principio a fin, prácticamente sin la intervención de una persona. El Burger Bot empieza cortando el pan de hamburguesa, que posteriormente se hace pasar por la línea donde se le añaden todos los demás ingredientes. Y voilà, en 30 segundos la hamburguesa está lista. Un caso de éxito donde la automatización también ha sido casi absoluta es el restaurante Spicy en Boston. Sus creadores, 4 estudiantes de ingeniería de MIT, han creado un nuevo concepto de comida rápida con platos más elaborados y saludables.
Para diseñar los menús contaron con la ayuda del chef estrella Michelin, Daniel Bulutz, pero solo para diseñarlos, ya que ahora están siendo preparados por los robots Spicy. Nada más entrar en el local, se puede ver que no es un restaurante normal y corriente. Los clientes tienen que pedir la comida a través de unas pantallas táctiles que además les permiten personalizar sus platos. En el menú se pueden encontrar platos de cocina tailandesa, japonesa, latina y mediterránea. Generalmente son comidas sencillas pero saludables. Una vez hecho el pedido en las pantallas digitales, el sistema robotizado se pone en marcha. Los ingredientes crudos son cocinados por inducción a 230 grados centígrados en unos robots con forma de box. En poco más de 3 minutos, la comida está lista para disfrutarla. Como acabamos de ver, el impacto que está teniendo la automatización y la robótica en el sector de la restauración es innegable. Tal vez el momento en el que un robot sea capaz de sustituir a un chef Michelin esté muy lejos, o quizás nunca lleguemos a verlo, pero lo que sí es seguro es que la tecnología va a cambiar por completo los restaurantes tal y como los conocemos hoy en día. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Bueno, aquí pudieron ver uno de los campos que más está creciendo a nivel industrial, que es el campo del retail. Retail hace referencia a las tecnologías nuevas que están saliendo en el ámbito de los supermercados y la gastronomía. El 90% de las máquinas que ustedes vieron las constituyen los cerebros, los controladores lógicos programables. ¿Sí? Por supuesto, estos controladores son más evolucionados que los que tenemos aquí en laboratorio. Estos controladores se denominan controladores de cuarta generación o 4.0. ¿Ya? La programación es muy similar. De hecho, casi un 50% de los equipos que estaban allí son hechos con los controladores Siemens. Han sido utilizados en Siemens porque son uno de los más fiables en el mercado y de menos costo en términos de calidad-precio. Si bien es cierto, son más caros que, por ejemplo, los PLCs Sinje, que son chinos, su calidad y precisión son más altos. Y para, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la robótica, en el ámbito de los sensores, si pudieron observar en el video, había un sensor de visión en 3D térmica, implican ya nuevos elementos, ¿sí? Entonces, nuevos niveles de precisión. Por ende, el mundo de los PLCs está de largo y justamente con la cuarta revolución industrial estamos dando cuenta de que están llegando a otro nivel. La capacidad ya de poder reemplazar las tareas repetitivas del ser humano. Y por supuesto, esto tiende a darse una gran encrucijada. Esto va a quitar los trabajos a las personas. En realidad sí los va a quitar. Pero lo interesante es que como se va a quitar estos puestos de trabajo, van a nacer nuevas fuentes de trabajo más especializadas. Porque esos brazos robóticos, a esos elementos, a esos sensores industriales, a esos motores, hay que darles mantenimiento. Y no cualquier persona va a poder entrar a darles mantenimiento. Y señores, esto se viene. Y ahí es donde entran los tecnólogos en electrónica. La programación, el mantenimiento. Porque recuerden, a diferencia de nosotros, de los ingenieros, nosotros somos operativos, nosotros estamos empapados en el ámbito de la aplicación. Y eso es muy interesante porque se aprende muchísimo. No estamos enfocados tanto al diseño, estamos más enfocados a la parte operativa. ¿Qué les pareció en esta parte? Si me comentan, para finalizar acá y seguir con nuestra materia de energías renovables. Bueno, creo que por el tiempo no nos da. Nos vemos en 5 minutos en el siguiente link para seguir conversando un poco y, por supuesto, trabajamos con energías renovables, ¿correcto? Los veo allá. De acuerdo, ingeniero.